Bueno, como sabemos, la mayoría de la población electoral de la República Oriental del Uruguay escogió a Yamandú Orsi como presidente y a Carolina Cose como vicepresidenta, ambos apoyados abiertamente por el partido MPP del expresidente José Pepe Mujica y todo el Frente Amplio, conformado por partidos, movimientos y gremios de izquierda, centroizquierda y de corte progresista, para ser exacto. Con 100% de los votos escrutados, Yamandú Orsi logró 1.196.798 votos, es decir, 49,84%, casi el 50%, en 5 de los 19 departamentos uruguayos, vale decir, Salto, Paysandú, San José, Canelones, el lugar de origen, por cierto, de Yamandú Orsi, y Montevideo, la capital. Mientras que el candidato Álvaro Delgado, con su aspirante a vicepresidenta Valeria Ripoll, totalizan 1.101.296 votos, es decir, 45,87, casi 46% para el gobernante y derechista Partido Nacional o Partido Blanco, que hasta finales de marzo tiene como mandatario a Luis Lacalle Pou, hijo, por cierto, del expresidente Luis Lacalle. Vamos a ubicarnos geográficamente, vamos a ubicar a Uruguay, está en el sur de América. Hay personas que dicen, no, eso es Paraguay. No, no, es Uruguay. Tiene una terminación similar, pero son dos países diferentes. Recordemos que en la primera vuelta del 27 de octubre, el Frente Amplio, con Yamandú Orsi, no logró alcanzar el 50% para impedir una segunda vuelta, pues totalizó 43,9% de los votos, mientras que Álvaro Delgado obtuvo 26,7%, mientras que el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quedó de tercero con 16% de los votos. Y estos números marcan que el Frente Amplio tuvo una ventaja de 92.696 votos y consiguió 107.628 más que los que había obtenido en la primera vuelta. Eso es un dato no menor. En la primera vuelta, cuando los uruguayos eligieron a los miembros de la Asamblea General, que es el Parlamento bicameral uruguayo, el Frente Amplio, logró, por supuesto, presidir el Congreso y liderar, por supuesto, el Senado con 16 curules, el Partido Nacional 9 y el Colorado 5. Es decir, la derecha tiene 14 escaños y la izquierda 16, mayoría en el Senado. Ahora, en la Cámara Baja de Representantes la cosa es un tanto diferente porque el Frente Amplio es mayoría, así como no, tiene 48 miembros, pero la derecha se reparte las curules así. El Partido Nacional 29, el Partido Colorado 17, Cabildo Abierto 2, Identidad Soberana 2 y el Partido Independiente tiene 1. Es decir, la derecha unida podría estorbar cualquier propuesta progresista, pues suman 51 votos en total. Ese es el escenario político, gubernamental y parlamentario que se avecina. Pero antes, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hicimos al respecto, pero vamos a reponerla para que otros participen. Están a tiempo. El Frente Amplio de Uruguay gana elecciones presidenciales y gobernará con mayoría parlamentaria relativa. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué significa este resultado? Y hemos colocado 5 opciones. Número 1, que la izquierda recupere el espacio en Latinoamérica. Número 2, que los uruguayos votaron contra mal gobierno. Número 3, que Uruguay apunta a un nuevo orden mundial. Cuarto, ¿mejorará la integración en Latinoamérica? O quinto, todo seguirá igual. Si no has participado, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Telesur TV, en Telegram, y porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Por cierto, que cuando me dijeron vamos a hablar de Uruguay, dije, no, el que debemos tener esta noche hoy aquí es a Víctor Hugo Morales, que además de colega y bueno, es hermano de esta casa. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar en contacto con Telesur. Un gran abrazo. Gran abrazo, Víctor Hugo. Bueno, yo no sé si tú crees en los elementos mágicos, creo que sí, porque fíjate tú, ayer el Frente Amplio gana en Uruguay, tú eres uruguayo, vives en Argentina, pero curiosamente hoy estamos recordando un aniversario de la muerte de Fidel y en coincidencia un aniversario de la muerte de Maradona. Y tú eres hermano de Maradona y amigo de estas ambas patrias. Así que de verdad que es una mágica coincidencia que estemos hablando de este resultado en Uruguay, en este escenario, digamos, histórico para Fidel y Maradona y para todos. No sé qué piensas tú al respecto. Se entrecorta un poco alguna partecita, pero he captado el fundamento de la pregunta. Es una gran emoción que el mismo día Fidel y Diego muriesen, porque fueron entrañablemente amigos. Fidel es la más alta inspiración de quienes pensamos a través de nuestras ideas, nos expresamos como
gente de izquierda. Y Diego es el rebelde mayor que han dado todos los deportes que podamos concebir en el mundo entero y ha estado muy cercano a Fidel. Por lo tanto, que hayan muerto el mismo día es una particular emoción y los recuerdo profundamente. A Fidel no lo conocí, pero sí a Diego, con el que tuve particular intimidad en los tiempos en los que hicimos programas juntos justamente a través de Telesur. Y conocí a través de Diego muchos aspectos de la personalidad de Fidel como para aumentar mi admiración y mi frustración por no haberlo conocido. Sí, recordemos que Fidel muere un 25 de noviembre de 2016, mientras que Diego muere 4 años después, es decir, en el 2020, hace 4 años entonces, desde ahora. Bueno, Víctor Hugo, permíteme, vamos a reconocer un poquito a Yarmandú Orsi, ¿te parece? Vamos a darle a la audiencia información al respecto. Es el nuevo presidente electo de Uruguay. Se trata del abanderado por el Frente Amplio, que como ustedes saben es una coalición de movimientos, de partidos, incluso de gremios de izquierda o centroizquierda, progresistas. Él es profesor de historia, cuya inspiración desde joven fue el Che Guevara, fíjate, lo que lo llevó a interesarse en la política. Tras la caída de la dictadura cívico-militar en 1985, estamos hablando de Uruguay, por supuesto, Orsi inició en los movimientos izquierdistas de la nación. Para 1989 se sumó al Movimiento de Participación Popular, MPP, que tú sabes que fue fundado por el expresidente José Mujica, Pepe Mujica, y con el tiempo ejerció como secretario de la Intendencia de Canelones, que es la ciudad, es el estado o el departamento segundo pues, de Uruguay, durante los 2 periodos del Frente Amplista Marcos Carámbula, por cierto. Posteriormente asumió la alcaldía en el 2015 y renunció a ella en 2024 para postularse a las presidenciales y fíjate qué bien porque las ganó. ¿Tú conoces algo más de Yarmandú Orsi que podrías aportar, Víctor Hugo? Conozco su prestigio personal a través de todas las personas de la política con las que he conversado, a gente de su departamento que cambió radicalmente desde todo punto de vista desde que él asumió la gobernación de ese departamento de Canelones, que es juntamente con Montevideo, San José, Paysandú y Salto los que lo han ungido presidente. Es un hombre de acción, un hombre que conoce profundamente el Estado, el trabajo que se hace desde el Estado, por ahora departamental, pero eso se traslada al nivel nacional. Una persona muy reconocida, muy decente, muy querible, con un origen muy humilde, hijo de un almacenero, y que fue proyectando su carrera política en función de su admiración y su relación con el Pepe Mujica, que naturalmente ha sido una figura fundamental en el desarrollo de estas elecciones y de esta alegría que la izquierda uruguaya ha recuperado después de la frustración que había significado la elección anterior. Estamos frente a un hombre que, como además su acompañante Carolina Cose, también ha mostrado notables condiciones de gobierno en la ciudad de Montevideo, por entrenamiento, por conocimiento de los resortes del Estado, están en condiciones de hacer un gobierno muy importante, de izquierda, profundizando en el Frente Amplio la decisión de que el gobierno sea de izquierda y con una altísima eficacia que podemos visualizar de antemano de acuerdo a los antecedentes de ambos, tanto de Orsi como de Carolina Cose. Así es, Víctor Hugo. Sí, bueno, entonces Orsi, 2 veces intendente de Canelones, la segunda entidad más grande del país, y la vicepresidenta fue la intendente de Montevideo, la capital, de manera que tienen ambos un background, como diríamos, y ella también la suenan mucho para la posibilidad de que sea presidenta de Uruguay en una posterior oportunidad, por supuesto. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que tú mencionaste. Yarmandú Orsi, el nuevo presidente electo de Uruguay, es elogiado, como tú lo has dicho, por los críticos gracias a su capacidad de negociación, que le permitió gobernar la ciudad de Canelones durante 2 décadas. Ahora, aún así, el panorama social que debe enfrentar el nuevo líder radica en la seguridad, o quizás debíamos decir la inseguridad, dado que los indicadores de homicidios por cada 100.000 habitantes es muy elevado y se vincula presuntamente al narcotráfico. A esto se le suman los numerosos desafíos en temas de salarios, subsidios estudiantiles, jubilaciones, pobreza infantil, educación y más. Según expertos, el verdadero poder de Orsi radicará en su capacidad de encarar presuntos cárteles de drogas refugiados en Montevideo y que, como tú sabes, Víctor Hugo, está muy cerca del Palacio de Gobierno. ¿Qué crees tú al respecto de estos desafíos, Víctor Hugo? El narcotráfico es el mayor desafío para todos los países. Creo que no hay lugar del mundo, pero mucho menos en nuestra América Latina, que no tengamos
que confrontar con ese dramático problema. El gobierno anterior, justamente el que ha perdido las elecciones, todavía es el gobierno, tuvo inconvenientes muy serios con el tema del narcotráfico. Se le acusó de algún tipo de relación a través de alguien que estaba bastante cercano al presidente. No se puede saber fehacientemente si el presidente conocía esta situación, pero sí que lo desgastó al gobierno y que es una de las razones por las cuales el Frente Amplio ha vuelto, podría decirse gloriosamente, a la conducción del país. Es muy difícil el tema del narcotráfico y lo sabemos muy bien. Posiblemente sea un gran desafío porque el narcotráfico además genera mucha violencia, sobre todo en las grandes ciudades. Ahí tiene Orsi seguramente algo nuevo, porque en el departamento de Canelones, en tanto intendente, no debía hacerse cargo directamente de una problemática que a nivel nacional es en todos los países de lo más importante que existe. Víctor Hugo, vamos a ver un detalle sobre las propuestas de Orsi, es decir, ya como candidato y como, bueno, como presidente, ¿qué pretende hacer en torno al venidero mandato, ¿no? En primer lugar, propone cambios en materia de seguridad social para revertir los cambios impuestos por el presidente saliente Luis Lacalle Pou, principalmente en cuanto a la edad de jubilación y el recorte de fondos para los pensionados por parte de la derecha, que generó unas grandes protestas en Uruguay. Asimismo, adelantó que quienes cobren jubilaciones mínimas tendrán 2 aumentos al año para crecer por encima del resto. Fíjate tú qué interesante este dato, ¿no? También promete más seguridad pública con el objetivo de reprimir el delito, por lo que crearán 2.000 nuevos cargos policiales e incrementaría las cámaras de seguridad. Y en materia económica asegura que no subirán los impuestos y que garantizará el crecimiento económico, mientras que otras mejoras se enfocan en el área de salud e infraestructura pública. Mira, vamos a una cosa, Víctor Hugo, te dejo estas propuestas y otras que seguramente tú conocerás para que en la próxima parte del programa las desarrollemos con más calma, ¿te parece? Sí, señor, con mucho gusto. Ok, Víctor Hugo Morales, invitado de lujo hoy para analizar el tema de Uruguay acá en el Mundo del Sur. Vamos a cerrar esta primera parte del programa. Recuerden ustedes que tienen la oportunidad de seguir participando con la encuesta que hemos hecho porque nos interesa mucho sus opiniones al respecto. Ahí está el código QR, las preguntas están allí y las respuestas también para que ustedes escojan una de ellas para que las analicemos al final. Cuando regresemos en la próxima parte del programa, por supuesto, vamos a ver ya no solamente que ganó Yamandú Orsi y Carolina Cose la presidencia y vicepresidencia respectivamente, sino qué van a hacer ahora, cuál es el escenario, qué proponen, qué posibilidades tienen de triunfar frente a sus aspiraciones. Todo eso en el Mundo desde el Sur. Seguimos en el Mundo desde el Sur, hoy analizando el resultado electoral de la República Oriental del Uruguay. Como ustedes saben, ganó Yamandú Orsi y Carolina Cose, presidente y vicepresidente respectivamente, del Frente Amplio, cambiando entonces el escenario político gubernamental de Uruguay, cambiando entonces hacia la izquierda, dejando de lado entonces a la derecha con Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, Partido Blanco. Estamos conversando hoy con Víctor Hugo Morales. Él es uruguayo, radicado en Argentina, así que conoce muy bien la realidad del sur, de las provincias del Río de la Plata, si vamos a la historia. Víctor Hugo, vamos a escuchar un poco a Yamandú para que nos demos algunas referencias. ¿Te parece? Mira, el recién electo presidente uruguayo Yamandú Orsi promete hacer valer la voluntad del pueblo. Bueno, ese sería lo menos que podría. Vamos a escucharlo. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también
tendrá que ser este también. Un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré también entonces el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance. Y a eso les invito a todos y a todas. Bien, escuchábamos entonces a Yamandu Orsi cuando estaba ayer hablando frente a sus seguidores. Para quienes no conocen Uruguay, él estaba hablando ahí en la Rambla de Montevideo, ¿no? Es una gran cinta costera ahí del Río de la Plata, que conoce muy bien Víctor Hugo Morales. Y ahí, bueno, vieron la cantidad de gente que había. Víctor Hugo, hay varios desafíos. Yamandu gana, pero la otra mitad de Uruguay es de la derecha, según lo que demuestra el porcentaje de los electores. Así que para garantizar la unidad tendría que haber grandes acuerdos al respecto. Eso hacia lo interno. Pero también hacia lo externo vemos que estamos rodeados de una cantidad de presiones. Países de derecha, de ultraderecha, otros con tendencias un poco ambiguas. Hemos visto lo que ha pasado con Lula, sorpresivamente. Tenemos este horrible gobierno donde tú lamentablemente estás viviendo, que es el de Milei. No sé, ha tenido posiciones con respecto a Venezuela un poco ambiguas, aunque Carolina Cose enderezó el asunto recientemente respetando el resultado electoral de Venezuela. En fin, ¿cómo ves el escenario hacia el interno y hacia el externo de Yamandu? Las intenciones son las mejores, las dificultades de las relaciones con América son bien complejas, por cierto. Confluyen muchísimos elementos, una enorme presión de la derecha, de la que no es fácil escapar, pero de la que es obligatorio zafar para poder estar a buenas con el deseo de justicia y de verdaderamente integrar una izquierda. No hay una izquierda en América del Sur, en América en general, que tenga una visión de Venezuela que pueda ser discordante con la aceptación de lo que Venezuela ha decidido. Este es un pensamiento personal que naturalmente luego aplico para todos mis análisis. Por consiguiente, lo que ha dicho Carolina Cose me parece muy valioso y habrá que aguardar seguramente que la actitud del Uruguay con relación a Venezuela, si este es el punto por el que me consultas, tenga ese decoro de una izquierda fuerte, vigorosa y que desatienda las exigencias de esa derecha internacional terriblemente poderosa en lo mediático, en lo económico, en la influencia brutal que tiene los Estados Unidos en cada uno de estos países. Yo vivo en un país donde la embajada de los Estados Unidos es una especie de gobierno paralelo cuando gobiernan las derechas en la Argentina. Es un tema bien complejo, yo creo que hay que dar tiempo a la expresión definitiva de lo que Uruguay sentirá. Me anima muchísimo imaginar que Uruguay estará en el reconocimiento pleno de todo lo que sucede en Venezuela y no atendiendo ninguno de los requerimientos que hace la derecha mediática y económica internacional. Sí, pero tú lo mencionaste muy bien, la presión del imperialismo con asiento en Estados Unidos es muy grande. Yo, bueno, viví 3 años en Uruguay y también sé que el Uruguay o los uruguayos tienden a ser un poco cautelosos, por no decir conservadores, y no distanciarse mucho de los intereses globales. O sea que en este caso con Estados Unidos seguramente querrán mantener buenas relaciones, pero también querrán tener buenas relaciones con Brasil y buenas relaciones con China. Es decir, en una posición equidistante y al mismo tiempo favorable, ¿no? No sé si tú lo ves así. La obligación de un presidente de un país como Uruguay, que tiene sus limitaciones en varios aspectos, en lo demográfico, en la superficie, en el relieve internacional que pueda tener, debe ser de mucho ingenio, de mucha paciencia para tratar con la derecha. Enfrente tiene un gobierno terrible. El atroz personaje Milei está del otro lado del Río de la Plata. Pero también es obligación del presidente uruguayo, y creo que esto lo ha expresado en las primeras horas, de intentar una buena relación. Uruguay sin la Argentina tiene problemas, Uruguay sin Brasil tiene inconvenientes, y Uruguay sin una buena conciencia ideológica también tendría problemas. O sea que se trata de tener la inteligencia, la muñeca, la personalidad, como para alinear estos aspectos de una manera que convenga al país, que convenga al partido que ha ganado las elecciones, pero también a la fidelidad que ese partido debe a lo profundo de sus ideas izquierdistas. Bien, Víctor Hugo, vamos a algunas formalidades diplomáticas que no son menores.
tras la victoria del Frente Amplio en Uruguay. El presidente de Latinoamérica, bueno, felicitaron a los ganadores. Por supuesto, el presidente Nicolás Maduro envió un abrazo bolivariano al pueblo uruguayo por la jornada electoral, ratificando su reconocimiento a la militancia del Frente Amplio por haber logrado tan importante victoria sobre la derecha neoliberal del país. Antes de seguir, debo recordarles que el Frente Amplio tiene varios partidos y movimientos. Algunos de estos partidos están muy a favor de Venezuela, otros no tanto. Mientras tanto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que la victoria de Orsi en Uruguay refleja la voluntad de cambio de América Latina sobre la hegemonía mundial. Muy interesante esto, ¿eh? Petro dice, refleja la voluntad de cambio. Está señalando un horizonte aquí. Asimismo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó la voluntad del pueblo y su gobierno de profundizar las relaciones bilaterales y de hermandad entre Uruguay y la isla tras la victoria del Frente Amplio. Por su parte, Perú, Paraguay y México ratificaron también su apoyo a la nueva fuerza política que nace en Uruguay con Frente Amplio. Rescato lo de Petro. ¿Crees que hay voluntad de cambio realmente por parte de Yamandú ante los escenarios que acabamos de mencionar? Absolutamente. Yo creo que la izquierda del Uruguay, que es una izquierda muy bien formada, como tú decías, compuesta por partidos que tienen distintos matices en su observación, ha tenido la enorme sabiduría de permanecer unida, y esto es lo que ha motivado la gran esperanza siempre. Aun cuando se perdió la elección anterior, siempre se supo que la mitad del Uruguay, o casi la mitad, tiene un sentimiento de izquierda, y esto es muy importante, pero no sorprendente. En países de las desigualdades que tenemos en América Latina, es natural que las izquierdas sean vigorosas, y en estos momentos, si tú haces un análisis del mapa y de la población de América Latina, el 70%, no sé si el 80%, están en manos de la izquierda, porque este continente es muy desigual. Este continente tiene una deuda social hacia el interior muy, pero muy grande. Los gobiernos de la derecha ganan por la influencia de lo que llamamos el poder real, la influencia económica y mediática, que tiene una particular gravitación en estos países. Gobiernan 4 años, y a los 4 años hay que decirles que tienen que retornar a trabajar de nuevo, porque la izquierda se va a hacer cargo de los desastres que normalmente dejan los gobiernos neoliberales en estas áreas. En eso se está permanentemente. Después voltean a los gobiernos de izquierda, los persiguen y los hostigan con la capitanía de los Estados Unidos, con los sectores empresariales más importantes y sobre todo los medios de comunicación de los países, y consiguen, cuando mejora la condición de vida de esos países, cuando crece la clase media, que esa clase media comience a jugar en contra de sí misma. Se olvida de dónde viene y termina votando muchas veces la derecha. Se traiciona, se da un tiro en el pie, y luego, por lo mal que lo pasa con los gobiernos neoliberales, tiene que volver, como ha sucedido otra vez en Uruguay, hacia la izquierda. A lo que la izquierda siempre va a tener, que es una caricia para el pueblo, el interés de mejorar su educación, de trabajar para su salud, de distribuir los recursos que el país genera de una manera que sea más justa y no la salvajada que el capitalismo internacional pretende, generando élites dominantes muy pequeñas y sectores marginados de millones y millones de personas que quedan afuera totalmente de los beneficios económicos a los que todos aspiramos para nuestros países. Muy agradecido por tu profundo momento de reflexión, con esta conclusión tan pedagógica, además, que acabas de dar desde el punto de vista conceptual e ideológico. Víctor Hugo, te vamos a despedir, pero antes quiero que veas el resultado de la encuesta que hicimos con nuestra audiencia para que te lleves entonces también la impresión de nuestros usuarios, ¿ok? Vamos a verlo. El Frente Amplio de Uruguay gana elecciones presidenciales y gobernará con mayoría parlamentaria un poco relativa. ¿Qué significan estos resultados? Bueno, colocamos 5 opciones. La primera es: la izquierda recupera espacio en Latinoamérica, 51%. Más de la mitad de la audiencia piensa eso. 12% piensa que los uruguayos votaron contra un mal gobierno. 9% piensa que Uruguay apunta a un nuevo orden mundial, todavía no lo tienen claro al respecto. 13% que mejorará integración en Latinoamérica, y 15% dice que todo seguirá igual. No me gusta este porcentaje que piensa que todo seguirá igual, pero en Uruguay puede ser o no puede ser, no sé. Nos despedimos, Víctor Hugo, muchas gracias por tu participación. Un saludo cordial.
un gran abrazo. Un honor haber tenido a Víctor Hugo Morales, uno de los grandes periodistas de Sudamérica y amigo de esta casa. Vamos a hacer una conclusión que espero que sea útil. La República Oriental del Uruguay es uno de los países más pequeños y menos poblados de Sudamérica, pero su influencia es significativa, sobre todo por su poderosa historia de aportes intelectuales, culturales y políticos. Así que el triunfo de la izquierda tiene que observarse como una señal muy importante para los pueblos de este continente. Resulta pues que también es cierto que los dirigentes políticos uruguayos suelen ser cautelosos cuando de radicalizar las acciones se trata. Así que habrá que esperar, como decía Víctor Hugo, un poco antes de precisar la orientación que le dará el nuevo gobierno uruguayo a partir de marzo del próximo año, momento cuando otros eventos en América y el mundo determinarán la posición que mostrará Yamandu Orsi, quien además tendrá que decidir si participa o no en los cambios del mundo desde el sur.